yo quiero agradecerles por estar aquí hoy con nosotros hoy. A mí siempre me emociona mucho la oportunidad que el Señor me da para poder enseñarles su palabra. Y sí lo veo como una oportunidad y una bendición cada vez que pase. Hoy vamos a estudiar Lucas 19, como lo pueden ver en sus hojitas, pero para poder entender bien qué vamos a estar viendo nosotros en Lucas 19, tenemos que tomar un paso atrás un poquito y acordarnos de lo que vimos la semana pasada con Germán. Nosotros la semana pasada con Germán estudiamos un pasaje que habla de un hombre rico que viene y le pregunta a Jesús y pues cómo hace él para llegar al reino de los cielos. Dice: maestro bueno, ¿cómo hago para llegar al reino de los cielos? Y después de que Jesús le dice que parte de entrar al reino de los cielos es tener la capacidad de despojarse de todo lo que para él es importante, al escuchar esto, este hombre rico se retira triste, se retira ahuevado porque básicamente el Señor le dijo: tiene que dejar su corazón, todo lo que para usted es un tesoro, y dejarlo atrás. Y luego la pregunta viene de parte de los discípulos. Ellos vienen y dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y ese fue el título de la enseñanza de Germán la semana pasada. ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús responde a esa pregunta y les dice: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, empezamos en el 18, pasamos por esa parte donde vemos la imposibilidad de este hombre rico de encontrar al Señor realmente y volver su vida a Él, porque está aferrado al tesoro que Él tiene en su vida. Y en el siguiente capítulo directamente vemos a otro hombre igual en una posición de riqueza ser presentado con las mismas preguntas y reaccionar totalmente diferente. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Tenemos 4 partes, como dice el título de la enseñanza. Ustedes lo tienen por ahí: el llamado, la transformación, prueba y el juicio. Tenemos unos versículos bastante extensos que vamos a estar hablando hoy. Pero a mí me encanta siempre, cuando estoy estudiando un pasaje, tener dificultades para poder entenderlo al principio. Tener dificultades para poder diagramarlo correctamente, para poder enseñarlo. Como maestro, a mí me encanta eso porque me deja claro una y otra vez que no se trata de mí, sino que se trata del Señor, ¿verdad? Que a través del estudio y la oración y la ayuda de otros maestros, porque yo no predico solo, yo siempre considero a todas las personas que me dan consejos y me ayudan, y nos permite a nosotros realmente darle forma y acordarnos de que es el Señor el que provee estas enseñanzas y nosotros somos los voceros para Él. Entonces les pido que por favor oremos juntos para poder empezar a ver estos pasajes. ¿Okay? Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta oportunidad para poder aprender de tu palabra, para estar aquí reunidos todos en tu nombre. Padre, te pido que podamos tener corazones abiertos y oídos atentos, Señor, para poder aprender de ti, que estos mensajes, Señor, lleguen a donde tienen que llegar. Permíteme las palabras y la sabiduría, Señor, para enseñar esto bien, como tú quieres. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ven en el título, este mensaje tiene 4 partes. Entonces, vamos a iniciar leyendo primero Lucas, del versículo 19, del capítulo 19, versículo del 1 al 10. Entonces los voy a leer yo. Dice: Jesús llegó a Jericó. Importante acá, él llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Entonces, nada más para ponerlos en el lugar correcto, Jesús viene caminando, está pronto a llegar a Jerusalén, ¿verdad? Pasando por Jericó, y él viene y se toma un momento acá, y aquí se encuentra a un hombre llamado Zaqueo. Dice: resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Eso es súper importante, ya lo vamos a ver. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja de enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Entonces Jesús llegó y lo miró hacia arriba y le dijo su nombre y le dio una orden de que bajara, porque hoy tiene que quedarse en su casa. ¿Okay? Entonces vamos viendo este texto acá donde dice, más bien,
Zaqueo se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Entonces vamos a pararlo ahí. Esta parte de acá, esto acá sería como la sección 1 que vamos a hablar de el llamado. Entonces, ¿por qué es importante este llamado? Lucas, tenemos ahí, nos dice que Jesús entró en Jericó y pasaba por esta ciudad y después iba a continuar hasta Jerusalén. Como les decía, Jesús sabe hacia dónde va, Él sabe lo que le espera en Jerusalén. Todos nosotros también lo sabemos, ¿verdad? La cruz le espera en Jerusalén. Sin embargo, Él no está ocupado con la cruz, Él no solamente está pensando en eso, Él entiende que tiene personas con las cuales tiene que interactuar de camino. Entonces Él se detiene en Jericó y se encuentra con Zaqueo. Entonces, detenerse por Zaqueo no interrumpe la misión de Jesús, sino que más bien es parte de su misión. Y aquí Lucas nos da 3 datos sobre Zaqueo. Entonces, vamos a ponernos aquí. Zaqueo era jefe de recaudadores de impuestos, era rico, ¿verdad? Y él era un hombre que estaba tratando de ver a Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que es el jefe de recaudador de impuestos? Yo no sé si ustedes sabían, y yo la verdad no le había dado tanta investigación para darme cuenta exactamente cómo un recaudador de impuestos en Antigua Jerusalén ganaba su dinero. Yo siempre asumí que Roma le daba un salario bastante alto por recaudar esos impuestos, pero resulta que no es así. Roma no les daba un extra, no les daba un salario. Cada recaudador de impuestos en la ciudad en la que estuviera, ellos cobraban por encima de los impuestos que Roma le ponía al pueblo. Y así es como ellos ganaban su dinero. Y eso explica, tal vez algo que para mí siempre ha sido algo un poco misterioso, de por qué era este odio tan profundo por todos los recaudadores de impuestos y por qué siempre los han tratado como ladrones. Porque si ellos están haciendo un trabajo y están haciendo lo que tienen que hacer, siguiendo al gobierno, y yo no puedo decir que sean ladrones, pero resulta que sí lo son. Toda esa plata que ellos tenían y la razón por la cual muchos de ellos eran ricos y por qué la transformación de Mateo era tan impresionante es porque eran ladrones. Pero la idea es que ellos venían y entonces Roma les cobraba algo, decían tienen que darme tantos impuestos, ellos venían y cobraban por encima de eso. Y Zaqueo era el jefe de recaudador de impuestos y era rico. Toda esa plata era robada. Y él estaba por encima de los otros recaudadores de impuestos. Entonces yo quiero que a ustedes les quede claro el tipo de persona que Zaqueo era para su comunidad. Él era un hombre conocido, porque su pueblo conoce a cada uno de los recaudadores de impuestos, y él era el jefe. Entonces era reconocido como alguien que pues era una serpiente, un ladrón. Ya la gente sabe quién es. Entonces, para muchos él representaba esta colaboración con Roma, ¿verdad? Este abuso, beneficio personal a costa del pueblo. Yo quiero decirles todo esto porque yo quiero que ustedes entiendan la reacción, porque el pueblo reacciona como reacciona. Entonces el verso 3 dice que él trataba de ver quién era Jesús. Él tenía una curiosidad clara, hay una persistencia. No pudo a causa de la multitud y que él era bajito. Así que esa no era como alto, como yo así. Entonces él corrió adelante y se subió a un árbol de sicomoro. Ahora quiero decirles, el árbol de sicomoro es un árbol no es muy alto y es muy frondoso. Y la idea es que él viene y se trata de meter ahí entre las ramas. Entonces yo les digo a ustedes, imagínense esa imagen, ¿verdad? El jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre rico, que él viene y él se sube a un árbol para tratar de ver a Jesús. Él se estaba exponiendo, hay una vulnerabilidad de tanto me interesa saber quién es este hombre que pasa por Jericó, que yo me voy a subir a un árbol para tratar de entender y verlo por lo menos. Entonces vemos una disposición de parte de Zaqueo y nosotros no podemos saber todo lo que estaba ocurriendo en su corazón, pero podemos ver ese ímpetu. Él está dispuesto a exponerse con tal de ver, con tal de conocer. Y aquí nosotros vemos un cambio decisivo, ¿verdad? Para alguien como Zaqueo, porque él no llega a ser quien es por cualquier cosa, sino que él viene y trata de ver a Jesús, pero Jesús lo ve a él. Nosotros no vemos en la historia donde Zaqueo llama la atención de Jesús. Dice el texto, Jesús miró hacia arriba
y lo llamó por su nombre. A mí me encanta esta parte porque me recuerda siempre a este pasaje de Isaías 43, ¿verdad? Que habla de cómo Dios te llama por tu nombre y dice, eres mío. Y eso a mí me encanta verlo, incluso ahora en el Nuevo Testamento, y verlo en un ejemplo como este. Está llamando a Zaqueo, un ladrón, una víbora, alguien que le ha hecho daño a muchas personas. Y le dice, baja enseguida. Mira, de hecho, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Entonces, esta parte es súper importante. Yo se los puse acá. El tengo que, voy a poner otro color. Tengo que y hoy. Porque esas dos cosas son muy importantes. Porque responde a una urgencia. Responde a una necesidad que tiene que ser ya. Entonces dice, hay dos expresiones. Entonces la tengo que, dice, entrar a la casa de Zaqueo no era una necesidad de alojamiento, y también tomen esto en cuenta, no es una necesidad de alojamiento y va a ser algo malo para Jesús en los ojos de las personas, porque él está decidiendo entrar en la casa de un ladrón y honorarlo, porque el decirle yo voy a pasar la noche hoy en su hogar es ponerlo en una posición de honor. Entonces estamos rompiendo demasiado los esquemas de lo que la gente espera. Y le dice hoy. Entonces no dice algún día, no dice cuando él sea una mejor persona, cuando él restituya todo lo que ha robado. Dice hoy. Entonces no se trata de cuando la reputación de Zaqueo mejore, sino hoy. Tiene que ser en este momento. ¿Sí? Y Zaqueo responde a esta urgencia de Jesús con una urgencia propia. Él baja enseguida. Dice eso, se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Entonces el dirigente rico se fue triste en el capítulo 18 y Zaqueo recibe a Jesús muy contento. Entonces no basta con encontrar una posición desde donde nosotros podamos ver a Jesús, hay un momento en que tenemos que responder cuando Jesús nos llama, como respondió Zaqueo. Entonces, tal vez ustedes conocen su propia historia, tal vez ustedes saben cómo han vivido, ustedes saben cómo la gente los mira, ustedes pueden comenzar a creer que el pasado que ustedes han vivido hasta el día de hoy los descalifica de alguna manera a ser llamados por Jesús, pero estar perdido no descalificó a Zaqueo. Era precisamente la razón por la cual Jesús había venido. Entonces su pasado no iba a tener la última palabra en si él era llamado o no llamado por Jesús. Entonces, lo que yo les diría a ustedes, viendo esta parte de la historia de Zaqueo, es: no se escondan de un rey que ya los vio. Mejor respondan al rey que los llama. Esa es la idea de entender esta sección, hablando del rey que llama. Nosotros debemos responder apresuradamente y con felicidad, igual que Zaqueo. Entonces ahora eso nos lleva a la siguiente sección, que es cuando el rey transforma. Entonces voy a leer de los siguientes versículos, del 7 al 10, dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Es lo que les decía. Todo el mundo está viendo eso y dice: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que Jesús venga y decida quedarse con este pecador que nos ha robado tanto? Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Entonces voy a poner acá: voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces la respuesta inmediata de Zaqueo al llamado de Jesús, al estar en su casa, a dejar a Jesús entrar en su vida, es inmediatamente una transformación. Y ni siquiera fue como que Jesús le dijo: es que usted ha hecho esto y esto malo, es que usted tiene que cambiar esta parte de su vida. Fue una reacción inmediata al reconocimiento de Jesús en su hogar. Dice: voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esto es un cambio total de vida para él. Es un hombre que no llegó a ser el jefe de recaudadores por accidente. Él llegó a ser el jefe de recaudadores porque ha pasado una vida trabajando en pos
de esa posición, en pos de sus riquezas, de sus tesoros. Todo para él hasta ese momento ha dado vuelta alrededor del dinero, porque si no, no sería lo que es. No queremos inventarnos nada que el texto no nos diga. Él es el jefe de los recaudadores de impuestos. Esto es su vida. Y él está agarrando la mitad de todos sus bienes y inmediatamente dice: a todas las personas a las que yo he robado, yo voy a devolverle 4 veces lo que yo robé. Él está reconociendo que es un ladrón. Está reconociendo que lo que él tiene no es de él. Esto es algo importante, es un cambio totalmente 180 de la manera en que él estaba viviendo, y es inmediata. ¿Okay? Y algo muy importante, y yo no sé si ustedes lo notaron, esta palabra lo cambia todo. Ahora lo llama Señor. Yo no sé si alguna vez han visto esas palabras explicadas bien en lo que la Biblia, cuando alguien llama Señor a alguien. Llamar Señor a alguien en esos tiempos es tener, aceptar un entendimiento interno de que esa persona está por encima de mí y yo soy su servidor, ¿verdad? Incluso se toma en cuenta como la palabra doulos en ciertos casos, donde habla de un esclavo voluntario. Y cuando yo llamo a alguien Señor en esos tiempos, yo estoy poniéndome en una posición de yo estoy aceptando su señorío sobre mi vida. El jefe de recaudadores de impuestos lo acepta Jesús y lo ve ahora como su Señor. Es un cambio total. ¿Okay? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, finalmente Jesús da esta frase que cierra toda esta sección, este movimiento, en donde dice, y resume la escena, porque entonces dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, Zaqueo creía que él estaba buscando a Jesús, que él estaba buscando ver quién era este hombre. Y el relato termina mostrando que Jesús estaba buscando salvar a Zaqueo. Entonces la historia no trata principalmente de un hombre que subió a un árbol, trata del Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar a alguien que todos los demás habían descartado. Entonces, si Jesús entra en nuestra vida, su presencia llega a lugares concretos. Llega a la verdad, llega al dinero, llega a las relaciones, llega a las consecuencias de nuestras decisiones. Y no produce en todos exactamente la misma acción que produce en Zaqueo. No es como que es una fórmula, ¿verdad?, de que yo acepté al Señor ahora sin la mitad de mis bienes y voy a ver cómo hago para restituir a todo el mundo lo que le haya hecho daño. Así no funciona, pero sí funcionó en la vida de Zaqueo, porque la vida de él revolvía alrededor del dinero. Y él mostró un cambio verdadero de manera inmediata. Entonces, la petición a ustedes también es: abran toda la casa, igual que Zaqueo, y permitan que la gracia de Dios produzca cambios reales, visibles en su vida. No se trata de acciones, porque nosotros sabemos que la vida en Cristo no se trata de nuestras acciones y nuestras obras, pero tratan de un corazón cambiado. Y este corazón cambiado va a querer vivir de una manera diferente, va a querer tomar acciones diferentes. Y eso sí es real. Eso sí es parte de cómo nuestra vida debe trabajar. ¿Okay? Entonces, en el versículo 11, pasando a la siguiente sección, nosotros podemos ver que Jesús estaba cerca de Jerusalén. Esta conversación que viene más adelante, nosotros por el texto podemos ver que o está pasando mientras están en la casa de Zaqueo, o están ya saliendo de Jericó. Y nosotros tenemos que entender algo importante. Yo se lo dije al puro principio. Jesús estaba cerca de Jerusalén. Y al estar cerca de Jerusalén y todo el camino y el trayecto que él ha llevado, las personas podían llegar a pensar que el reino de Dios se iba a manifestar muy pronto. ¿Okay? Entonces Jesús no niega que él sea este Mesías. Ya para este momento él ha revelado, ¿verdad?, que él es el Mesías que tenía que venir. Tampoco niega este reino que debe venir,
Nada más lo que él hace es corregir la idea de que sería en cualquier momento que va a pasar. Entonces, nosotros venimos hablando de Zaqueo, de algo que el Señor tenía que hacer mientras él estaba en Jericó. Tenía que salvar a una persona más y mostrarnos este contraste entre lo que pasó en el capítulo 18 con el dirigente y el muchacho rico que no aceptó al Señor correctamente y se fue triste porque no podía hacer lo que Dios le pedía, lo que Jesús le estaba pidiendo. Vemos a Zaqueo que felizmente quiere hacer este cambio. Él acepta este llamado y su vida es transformada, y eso nos lleva a nosotros a la siguiente sección del texto, donde vamos a hablar de prueba, de la prueba que el Señor pone a aquellos que son sus siervos, porque ya vimos que Zaqueo lo aceptó como su Señor. Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa con los siervos una vez que su vida es transformada. Entonces vamos a leer, es un pedazo bastante grande de texto, vamos a leerlo todo corredito y yo les voy pasando datos. Entonces dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola. Ahora, antes de empezar a explicar la parábola, yo quiero explicarles una cosa a las parábolas. Las parábolas están hechas para explicar una verdad. No están hechas para que cada sección tenga un significado oculto que nosotros tengamos que buscar. Es una ilustración y generalmente las parábolas se dan para que nosotros podamos ver lo que estaba sucediendo en el momento y las personas se identifiquen con esta parábola y puedan decir, ya entendí qué me está tratando de decir. Ahora, esta parábola está llena de detalles. Esos detalles no son verdades bíblicas escondidas. Simplemente se las voy a ir explicando para que ustedes vean qué va pasando y entiendan la verdad absoluta y real que el Señor quiere comunicar con esta parábola. ¿Ok? Entonces, continuamos con el texto. Dice, como la gente lo escuchaba, comenzó a contarles una parábola. Porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, esta es la parábola, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. En los textos originales sí le da un nombre a esa cantidad de dinero, le dice una mina, que eso equivale a alrededor de 100 dracmas, que equivale a muchos meses de salario de una persona. Entonces, para que tengan una idea, de ahora en adelante, cuando hable del dinero, voy a hablar de esa mina, para que nos acordemos de que es una cantidad igual para cada persona. ¿Okay? Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban. Voy a hacer unas notitas acá para que ustedes vean y vean las diferencias. Él llamó a 10 de sus siervos, una palabra diferente, a súbditos. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que había ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Ahora entienden por qué al principio les dije que tuvimos problemas para poder entender esta parábola correctamente. Porque tiene muchos detalles.
Tiene muchas partes, entonces vamos a ir poquito a poco viéndolo verso a verso casi. Entonces en el versículo 11 dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Entonces esta es la razón para la parábola. La gente esperaba el reino inmediatamente cuando él llegara a Jerusalén y que todo pasara y fueran liberados de Roma. Jesús corrige esto, ¿verdad? Dice, habrá una partida, espera, responsabilidad y finalmente un regreso con una rendición de cuentas. Entonces ahora pasamos al 12 y 14. Dice, así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Ahora les voy a explicar por qué este inicio de parábola, que suena como raro, uno tiene que entender qué está pasando en el contexto. Resulta que Jericó tenía un gobernante, y este gobernante tenía un hijo. Cuando el gobernante se muere, el hijo, que se llamaba Arquelao, él quería tomar posesión de esa ciudad, pero ellos estaban bajo el poder de Roma. Entonces no es como que él nada más podía venir y yo soy ahora el nuevo gobernante. Él tenía que primero viajar a Roma y pedir que se le entregara a él la autoridad sobre esta ciudad. Entonces, y esto es historia política, la gente lo sabía, detrás de Arquelao, porque ya la gente sabía que era un hombre muy cruel, se fue una delegación de personas del pueblo para decir, nosotros no queremos a este por gobernante. Y después de eso ya él volvió y sí tuvo el poder y vino como gobernante y él se deshizo de aquellos que estaban en contra de él. Entonces nosotros ahora entendemos por qué Jesús abre esta parábola de esta manera, porque la gente ya reconoce esta historia y es fácil para las personas entender, ok, ya entendemos de qué nos está hablando, pero aquí Jesús va a hacer un cambio. La idea del gobernante aquí es, Jesús está poniendo y explicándole a las personas de una manera muy clara lo que estamos hablando ahorita, que es el reino que vendrá. Entonces, ¿cómo? ¿Quién es el rey de ese reino? Jesús. Entonces él está ayudando a explicar a través de esto que él es como ese gobernante, que él tiene que primero irse y volver y poner en juicio a aquellos que están en su contra. Pero estamos hablando, como yo les dije antes, hay dos tipos de personas en esta historia. Están los siervos y están los súbditos. Los siervos son aquellos que reconocen al Señor, ¿verdad?, y le sirven directamente. Y los súbditos son todos aquellos que son ciudadanos de la ciudad gobernada. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos dos tipos de personas. Aquellos que genuinamente quieren servir a este rey y el rey les da una tarea, y aquellos que nada más están dentro del reino. No son necesariamente servidores directos del rey. ¿Okay? Entonces, volvemos a la idea, les da a todos una mina y una instrucción. Ahora que entendemos esto del rey, les dice, yo voy a irme y los dejo a ustedes con esta cantidad de dinero a todos. Y yo quiero que ustedes produzcan con eso. Esa fue la instrucción del rey, ¿verdad? Y él ya vuelve y entonces él va a pedir cuentas sobre qué se hizo. Pero hablando de dinero, yo sé que esta parábola muchas veces es comparada con la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde nosotros en Mateo vemos la parábola de los talentos y hablamos de cómo debemos usar lo que el Señor nos da. En este caso es algo muy parecido a lo que vamos a ver, entonces tal vez no voy a ahondar completamente sobre cómo funcionan todos los talentos, pero sí entender que cuando hablamos de esta mina, de estas riquezas que les fueron dejadas a los sirvientes, estamos hablando de algo que hoy nosotros podríamos traducirlo como el Evangelio, los recursos que Dios nos ha dado, las oportunidades y las responsabilidades que Él ha puesto en nuestras manos. Porque también nosotros tenemos una misión, y es la misma misión para todos nosotros. Y eso es algo que cambia en cuanto a lo que es la parábola de los talentos, porque a cada uno de ellos se les dio diferente cantidad de talentos. A nosotros todos se nos dio una misión: hacer discípulos en esta tierra, hacer crecer la iglesia del Señor. Entonces, como todos tenemos esa misma misión, podemos identificarnos con estos siervos a los que se les fue dejado una tarea en esta tierra, en espera del rey que vendrá. ¿Estamos todos juntos? Ok. Entonces, en los versículos 15 al 19 dice, a pesar de todo, él fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero.
para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió: a ti te pongo 5 ciudades. Entonces, acá, él vuelve y él pide cuentas, ¿verdad? Él quiere saber qué se hizo con lo que el Señor dejó dispuesto para que ellos lo hicieran crecer. Y ellos responden. Yo quiero llamar la atención al hecho de que ellos se fueron y les dejó este dinero que representa una mina. Y cuando el Señor ve que lo que ellos hicieron con ese dinero, que ahora serían 10 minas, viene y de manera desconmesurada les dice: ganaste 10 minas, entonces te voy a dar 10 ciudades o 5 ciudades. ¿Sabes? Quiero que nos pongamos en la idea de: ellos ganaron una cantidad de dinero y luego viene el rey y les va a dar ciudades, para que esa cantidad de dinero es una poca cosa a la par de lo que les dio. Es una recompensa desconmesurada por su fidelidad. ¿Okay? Entonces, y también entendamos que aquí Jesús no está elogiando: es que vos hiciste 10 y vos hiciste 5. Él le está diciendo: buenos siervos, ustedes hicieron lo que yo les pedí. Entonces no se trata de cuánto produjeron, se trata de que fueron fieles con lo que se les dio. Entonces no se trata de brillantez económica o estrategia magistral para utilizar todo lo que Dios nos da, sino se trata de fidelidad en medio de lo que Él nos pide. ¿Okay? Seguimos con el 20 y 23. Dice: llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Lo he tenido guardado. El Señor no nos dijo que lo guardaran. ¿Okay? Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Ahora, cuando estamos estudiando esto y nosotros sabemos que está hablando de Jesús, ¿verdad? Técnicamente Jesús está en representación de este rey, nosotros nos quedamos como suave, ¿verdad? Cómo Jesús mismo se va a poner en esa posición. Ya luego lo entendimos mejor y nos dimos cuenta que es este mismo siervo hablando desde su propio miedo y de su propia excusa para tratar de quitarse el tiro. ¿Por qué? Por lo que viene más adelante. Por eso a veces es bueno seguir leyendo la Biblia, no dejarla ahí. El rey contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar, ¿verdad? Porque el mismo lo convierte en un mentiroso, porque le dice: si usted realmente piensa que yo soy así, que yo lo voy a castigar por no hacer las cosas como yo se lo dije, ¿por qué no hizo lo mínimo? ¿Por qué no lo llevó al banco y deja que tenga por lo menos esa ganancia y yo vuelva y yo por lo menos sé que algo tuvo? Entonces, siervo mentiroso, porque no es cierto lo que me estás diciendo. Yo no soy ese rey que es así, sino que usted no es un siervo que ha sido fiel. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente le vuelve la tortilla, como decimos nosotros. Dice: así que si sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré, entonces ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Entonces después nosotros escuchamos esa excusa de él, ¿verdad? Que describe al rey como este hombre exigente, pero sabemos que no es así. Sabemos que es el mismo siervo tratando de decir: no, es que es culpa suya, que yo no hiciera nada con esto. Entonces el siervo conocía la autoridad del rey, sabía que iba a regresar y sabía que tenía una instrucción muy clara, porque tampoco puede clamar como: ay, yo no sabía que tenía que hacer eso con esa plata. Él no perdió la mina, ¿puedo decir eso? Él no perdió ese dinero, él perdió la idea del propósito que se le dio con ese dinero. No perdió los recursos, perdió el objetivo de lo que tenía que hacer. Entonces, tal vez una responsabilidad puede parecer muy pequeña y tal vez nadie la reconoce, tal vez la comparación o el miedo o lo que sea que estaba afectando la mente de este siervo nos hace tal vez querer no utilizar o no hacer lo que el Señor nos ha pedido o lo que le ha pedido a este siervo en específico, pero el rey no va a preguntar
¿por qué no fuiste como tal? ¿Por qué no hiciste esto? Él va a decir, ¿qué hizo con lo que usted se le puso en sus manos? No se trata de comparación, se trata de a usted se le dio una orden, ahora yo quiero saber por qué usted no la siguió. ¿Sí? Entonces para nosotros, si podemos tomar algo de acá, es saber que tenemos que ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Entonces, no comparar, no guardarla, no permitir que el miedo decida por nosotros, sino agarrar lo que el Señor nos dio y utilizarlo correctamente. Si es compartir con otras personas, caminar en el discipulado con otras personas, compartir su palabra, utilizar nuestros recursos de manera correcta, todo esto tiene que ver con esta mina que se nos ha entregado a nosotros. Entonces, hasta ahora nosotros hemos hablado de el rey que llama, el rey que transforma, el rey que prueba, y ahora vamos a hablar un poquito del rey que juzga. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en los últimos versículos. Entonces, en el 15, nosotros vimos toda esta idea, ¿verdad? De cómo que fue fiel en tan poca cosa, ¿verdad? Cómo aquel debe recibir igual. Entonces, lo que dice al final de este pasaje, dice, Señor, su dinero, puesto que ha sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades, le dicen los primeros. Él le da a esa fidelidad y le da mucho más de lo esperado. Él viene y habla con aquella persona que es desobediente y más bien le quita todo lo que le ha dado y se lo da a otra persona. Y entonces le dice, quiten el dinero, dénselo al que recibió 10 veces más, y ellos protestan porque eso es injusto, porque eso no está bien. Entonces el dinero pasa al siervo que produjo 10 veces más, y así queda claro que no era ni siquiera propiedad de ellos, era propiedad siempre del rey. Y si nosotros notamos algo en las palabras de lo que nosotros vemos acá, es siempre hay un reconocimiento de que es el dinero del rey. No se trata de plata mía o de talentos míos o de cualquier tipo de entendimiento mío personal. Siempre se trata de lo que el Señor nos dio a nosotros para usar, que sigue siendo de Él. ¿Okay? Entonces vamos a terminar con el 27, que dice, pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Y aquí volvemos de nuevo a los súbditos, que habíamos hablado al principio. Porque todos hemos estado hablando de los siervos, y a los siervos que se les va a pedir cuentas. Pero si nosotros vemos los siervos y nos damos cuenta que nosotros representamos a esos siervos hoy en día, nosotros sabemos que el juicio para nosotros es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos en los ojos del Señor ya. El Señor ya nos ha llamado a nosotros y ya estamos del lado de la transformación. Pero nosotros vemos a los súbditos, que son aquellos que se oponen al rey. Así como se oponían a Jesús en esos tiempos, hoy en día las personas también se oponen a Jesús y a su reinado y a todo lo que vendrá. Y a estas personas el Señor es muy claro. Ellos dicen, no queremos a este por rey. Entonces Jesús, que está por llegar a Jerusalén, donde va a ser rechazado, crucificado, esto no cancela la autoridad que él tiene como rey. Porque ellos pueden rechazar al rey, pero ellos no pueden cancelar su regreso. Entonces este juicio permite al rey, no a la iglesia, nuestra tarea es anunciar, servir, hacer discípulos, llamar al arrepentimiento, permanecer fieles, pero el juicio final sí permanece en manos de Dios y Él actúa como este rey, donde nosotros podemos ver esta condenación. O sea, el creyente no paga nuevamente por los pecados que Cristo ya cargó, eso ya lo sabemos, nosotros no somos estos súbditos. Pero los siervos sí responden por la manera en que administraron lo que se les dio. Entonces, esta gracia elimina la condenación nuestra, pero no nuestra responsabilidad. Y entonces, esta idea del juicio final aplica para aquellos que están en rebeldía abierta con Cristo. ¿Sí estamos claros? Entonces, nosotros tenemos que ahora, ya que hemos visto el texto, permitirnos ver nuestra respuesta a este texto. Entonces hoy vimos que el rey llama al perdido, transforma a aquel que recibe este llamado y lo recibe con felicidad y de manera pronta. Vimos que el rey prueba esta fidelidad y vimos que el rey va a regresar y va a juzgar a aquellos que no sean fieles y estén en contra de él. Entonces, quiero llevarlos hacia la parte de atrás de la hojita, donde nosotros tenemos como las aplicaciones de cómo esto debe afectar mi vida.
Entonces, nosotros vimos que la primera, estamos hablando de llamado, ¿verdad? Entonces Jesús se detuvo, miró hacia arriba, llamó a Zaqueo por su nombre y le dijo: tengo que quedarme hoy en tu casa. Entonces tal vez nosotros podemos identificarnos con la vergüenza de Zaqueo. Nosotros conocemos nuestra historia, nosotros sabemos lo que hemos hecho, nosotros sabemos las decisiones que hemos tomado, sabemos cómo la gente nos ve, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de percibir cómo somos nosotros vistos por los demás, y sabemos y empezamos a pensar tal vez que nosotros no somos merecedores de nada de lo que el Señor está dispuesto a darnos. Yo les aclaro algo: ninguno es merecedor de nada, ¿verdad? Eso creo que debería quedar claro. Nadie aquí merece la gracia que se nos ha dado. Puede ser que nosotros llevemos años pensando: yo no soy la persona a la que Jesús va a llamar. Tal vez nosotros nos escondemos detrás de una reputación, ¿verdad?, que hemos formado, nos escondemos detrás de una idea de cómo debemos vivir como cristianos. Pero tenemos que entender que el llamado del Señor, número uno, es por gracia. Entonces, aunque no merecemos nada, el Señor está ahí para recibirnos. Es más, nos está llamando. Depende de nosotros responder ese llamado. Entonces, la pregunta que yo tengo aquí para ustedes, como dice en la hojita, es: ¿qué parte de mi historia estoy usando yo para esconderme? ¿Y qué respuesta a Jesús yo sigo posponiendo? Y que no seamos como el rico del capítulo 18, sino que seamos como Zaqueo en el capítulo 19 y respondamos a ese llamado rápido y con felicidad. ¿Okay? Entonces, más adelante nosotros vimos cómo Él es transformado. Entonces, la idea de esta sección de la transformación es que Jesús entró en esta casa y comenzó a cambiar las cosas inmediatamente. Zaqueo se puso bajo el señorío de Jesús, sus bienes, su relación con los pobres, con el pueblo, y hizo un cambio total. ¿Okay? Entonces nosotros podemos recibir a Jesús y todavía tener partes de nuestra vida escondidas y que no estamos queriendo cambiar en pos de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la invitación es que nosotros podamos realmente cambiar todo de acuerdo a lo que Cristo nos pide. La segunda aquí en transformación dice: si Jesús entró realmente a mi casa, ¿qué está cambiando como resultado? Yo creo que todos podemos ver para adentro y decir de todas las cosas que nos estamos escondiendo y que no queremos que Jesús trabaje todavía en nuestras vidas. Me acuerdo de un teólogo de hace más de 1500 años que él decía: Señor, cámbiame, Señor, haz algo, quiero cambiar esta parte de mi vida. Pero todavía no, ¿verdad? Entonces es una oración fútil, ¿verdad?, que no tiene sentido, porque es como: Señor, cámbiame hoy y tráeme a una vida nueva hoy. Luego pasamos a la prueba, muy importante, porque el rey partió, pero él dejó una responsabilidad. Dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. La espera tenía un propósito. Cada siervo recibió una mina y una instrucción. Entonces Dios pide fidelidad, no brillantez, y tal vez nosotros hemos despreciado una responsabilidad que puede parecer pequeña, pero es parte de lo que Dios nos está pidiendo. Tal vez esta oportunidad o esta responsabilidad no tiene plataforma, nadie la ve, no parece que va a producir 10 o más de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, nadie te felicita por hacerla, pero el rey no va a preguntar sobre esas cosas. Él va a preguntar: ¿fuiste fiel con lo que te di? Ese es el punto de esto. No se trata de los talentos o de lo que el Señor nos dio específicamente, es sobre si fui fiel con lo que Él me dio. Yo puedo ver para adentro y decir: yo fui fiel, yo he sido fiel, estoy siendo fiel con lo que Él me dio, estoy respondiendo al llamado y estoy respondiendo a la instrucción que me dio. Dice: ¿quién revelará mi vida? Dice: ¿qué puso el rey en mis manos que mantengo guardado por una comparación o temor? Porque no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, es lo que Dios me dio y yo tengo que usarlo. Hay trabajos que nadie celebra, hay conversaciones que solamente una persona va a escuchar, hay responsabilidades que no parecen impresionantes, hay servicio escondido. Eso no significa que esté escondido para el rey, porque Él todo lo puede ver. Entonces nosotros podemos mirar el fruto de otra persona y pensar: mi servicio no importa, mi familia no se parece a eso, mi ministerio no va a crecer igual, mis recursos son demasiado limitados, pero el rey no va a pedir cuentas sobre esas cosas. Él no va a venir a preguntarnos por qué no convertimos a 15 personas.
Él va a preguntarnos qué hicimos con lo que nos dio. ¿Ok? Entonces, estoy llamando fidelidad a una vida que simplemente evita errores, pero no participa activamente en los propósitos del Rey. Yo creo que esa es una pregunta muy buena para hacerse. ¿Estoy escondido detrás de la apariencia de venir aquí a la iglesia y sentarme con las personas? ¿O de verdad estoy siendo fiel con lo que Él me dio? No se trata de venir aquí. Se trata de ser fieles. ¿Okay? Entonces, y al final tenemos el juicio. Nuestra hojita dice: ¿quién revelará mi vida cuando el Rey regrese y dónde sigo resistiendo su reinado? Entonces nosotros como cristianos nos ponemos en una posición muy interesante, porque nosotros somos los siervos. Nosotros estamos viviendo una vida que activamente quiere ser liderada por este Rey. Nosotros estamos más del área donde nosotros tenemos que ser probados en nuestra fidelidad y ser movidos a movernos con lo que el Señor nos ha dado, a buscarlo realmente. Este juicio es diferente para nosotros, pero es real en esta misma pregunta. Dice: ¿qué revelará mi vida cuando el Rey regrese y dónde sigo resistiendo su reinado? Porque aunque nosotros podemos caminar de manera fiel ahorita, la pregunta que uno tiene que hacerse es si yo realmente estoy en pos de este Rey. Porque puede ser que tu caminar cristiano en este momento no sea porque realmente has aceptado a Cristo. Puede ser toda una pantalla. Puede ser que realmente estás caminando tu vida en rebeldía y te estás engañando y estás tratando de vivir una vida que realmente no es para Cristo. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿yo caigo realmente en el balde de los siervos que realmente quieren seguir a Cristo aunque fallen? Y fallen en su fidelidad, porque todos fallamos en nuestra fidelidad, es una realidad. O yo soy como del balde de los súbditos, aquellos que se oponen a este Rey y eventualmente serán juzgados y enviados a la perdición. Qué manera más bonita de terminar las aplicaciones, ¿verdad? pero es una realidad buena para nosotros entender cómo queremos vivir nuestras vidas y que nos podamos ver para adentro y sepamos una verdad absoluta: es que el Rey sí va a venir y sí trae juicio, aunque nosotros queramos verlo de una manera diferente. Entonces, no sé si ustedes me permiten, y oro por todos ustedes, por mí, para que el Señor nos mantenga fiel y nos mantenga fieles a todos ustedes y podamos realmente vivir una vida transformada que responde al llamado que Él tiene para nuestras vidas. Nos ponemos de pie para orar, tal vez. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado a ser transformados, Padre. Y que en medio de esta transformación, Señor, tú puedas probar nuestras vidas, puedas probar nuestra fidelidad para que crezcamos, Señor, en ti. Padre, te pido por todos los aquí presentes, Señor, y todos los que no nos acompañan hoy, Señor, que podamos vivir una vida fiel como siervos a ti, Señor. Para que cuando llegue también ese momento en el que el juicio va a venir, Padre, nosotros sepamos bien a dónde estamos parados. Y que podamos caminar hoy, Señor, sabiendo que estamos muy concretamente del lado tuyo, Señor. Del lado de la verdad, Señor, del lado del amor. Y esperamos, Señor, con ansia, Señor, tu venida. Porque sabemos, Señor, las maravillas de lo que harás en nuestras vidas y en el resto del mundo. Gracias, Padre, por todos los aquí presentes. Señor, bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.